¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión haremos una introducción al tema de estadística descriptiva. Digamos que tenemos un conjunto de datos y este conjunto de datos se integra de una serie de variables, digamos B1, B2, B3 hasta BP. Cuando hablamos de la idea de estadística descriptiva, estamos hablando esencialmente de una descripción de las características salientes de los datos. Es decir, son aquellas características que podemos revisar directamente en los datos y que pertenecen a ellos de forma explícita. No estamos necesariamente tratando de afirmar nada acerca de dónde vinieron los datos, este, no estamos haciendo ninguna otra cosa que no sea describir lo que ellos mismos nos muestran. Otra forma de ver esto es que la estadística descriptiva busca resumir los registros, los datos, de forma que el comportamiento numérico de estos sea de rápida interpretación. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos y queremos decirle a alguien qué es lo que está ocurriendo en esa información, no vamos a utilizar este, cada registro que tengamos de cada una de las variables que hemos descrito anteriormente, digamos B1, B2, B3 hasta BP, y no vamos a decirle a un usuario, a una persona, qué es lo que encontramos en cada caso, en cada sujeto en el que medimos esas variables. Tenemos que dar un resumen general. Entonces, ¿cómo procedemos a ese resumen? Llegamos a dos grandes tipos de medidas que se requieren en este contexto. Una son las medidas de tendencia central y tenemos también las medidas de dispersión. Ambas están relacionadas, pero vamos viendo qué es cada una de ellas. En primera instancia, las medidas de tendencia central representan la frecuencia mayor de, val de valores que pueden obtenerse por cada variable registrada. Es decir, en cada variable, qué valores van a ser los más frecuentes o cuál es el valor más frecuente. Y esto nos lleva inevitablemente a algunas medidas que quizá ya se conozcan desde su entrenamiento previo en los estudios de licenciatura, tales como el promedio o media
de una variable. Asimismo, la mediana. Y asimismo, la moda. Las tres medidas mencionadas en este caso representan aquel dato que es más frecuente encontrar, ese valor que es más frecuente encontrar por cada variable. La mediana también representa lo mismo, solo que busca poner también, buscar cuál es el dato más frecuente a partir de ordenar los datos desde de menor a mayor tamaño, de manera que esto permita evitar problemas de sesgo cuando calculamos un promedio. Mientras tanto, la moda solamente representa aquel dato que aparece de manera repetida más veces en un conjunto de datos para una variable. En algunos casos, las razones para el uso de unas u otras depende también del nivel de control que se busca con respecto al conocimiento que se quiere tener de las variables. Comúnmente nosotros trabajamos de manera más fundamental con el promedio porque es el más intuitivo y el que conocemos de mayor uso. Sin embargo, esto nos deja, en segundo término, debemos también, una vez tenido las medidas de tendencia central, también necesitamos conocer qué son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión representan una medida de la variación promedio que los datos pueden demostrar con respecto a su centro. Las dos más importantes que tendemos a utilizar aquí, las dos medidas de esto, son la varianza de una variable y, para esa misma variable, la desviación estándar. Desviación estándar. Ambas medidas lo que están diciendo es cuál es la mayor frecuencia de distancia que tendrán los datos medidos en sus valores, en las unidades que están sus valores, con respecto al centro, al dato más frecuente. Si el dato más frecuente, digamos, es la media, que digamos que la media, tenemos la media de una variable, que normalmente se denota con la letra griega mu. Entonces, la varianza y la desviación estándar, que normalmente pueden ser sigma, en el caso de la desviación estándar, y sigma cuadrada, en el caso de la varianza, lo único que me dicen es cuál es la distancia que los datos, si los datos ahora los vemos como una línea recta, y tenemos mu, entonces la distancia promedio que los datos tengan de mu, eso representa la desviación estándar. Y puede ser también el caso de la varianza, solamente que en la varianza está elevada al cuadrado, porque durante su cálculo se busca evitar situaciones donde la fluctuación que tengan los datos por arriba o por abajo de la media no permita un cálculo adecuado de esta. De manera muy básica, es posible conocer muchas de estas mediciones dentro del paquete estadístico R, utilizando primeramente la biblioteca o librería, dependiendo del uso del lenguaje que prefieran en la programación, que se conoce como Cyc.
Dentro del código para R se puede escribir la expresión library psych y una vez instalada la biblioteca, el comando más básico que puede tener R para buscar estas mediciones es utilizar la palabra, el comando describe. Describe, entonces, ocupará como un insumo para su trabajo, como una información para trabajar, utilizará su base de datos. Normalmente una base de datos en R lleva el nombre de un data frame, que se abrevia de F, y una expresión como esta lo que produciría para nosotros es un resumen descriptivo, es decir, los cálculos directamente de lo que serían la media, mediana, desviación estándar y otras medidas básicas de estadística descriptiva que pueden ser buscadas por cada variable. De manera general, se les invita a revisar los videos que se tienen complementarios para que vean diferentes casos de aplicar diferentes subrutinas de RStudio para el uso de la estadística descriptiva y el cálculo de los valores que se pueden utilizar para describir inicialmente cualquier conjunto de datos. Es importante destacar que existen otras medidas adicionales que pueden ser buscadas dependiendo del tipo de escalas de sus variables, pero eso ya depende específicamente del caso en el que vayan a trabajar. A medida de una introducción básica, se recomienda también un repaso a los capítulos de los libros de texto que puedan tener acceso, que hablen un poco de estadística descriptiva a manera de un tema que es ya que puede ser en un momento dado algo trivial, pero no por ello menos importante para entender qué objetivo persigue cada medida. Es importante, más allá de los cálculos, recordar que las medidas de tendencia central permiten resumir valores de mayor frecuencia por cada característica o variable, mientras que las medidas de dispersión permiten resumir el promedio de las fluctuaciones con respecto al centro que tengan los datos. De manera general, esa sería una introducción rápida a la estadística descriptiva. Recomiendo mucho que revisen el material complementario y, si es posible, también los primeros capítulos de los libros de texto sugeridos para este curso, de modo que puedan tener un repaso general de estas ideas. Nuevamente se les agradece su atención y se les desea el mayor de los éxitos.